¿De qué les quiero hablar hoy? Cada año trato de traer algunos de los problemas que hemos estado trabajando o que surgen, y cuando estaba yo oyendo presentaciones de los maestros, de los profesores anteriormente, muchos de ellos al hacer presentaciones urbanísticas muestran bonitos proyectos, y yo decía, ¿por qué yo siempre traigo problemas y problemas del sector popular, etcétera? Bueno, hay varias razones. Siempre me han gustado los problemas, eso es una sin duda, pero tenemos un grupo de profesores en que estamos trabajando, y el año pasado hablé de eso, una línea de acción que yo la empecé a desarrollar hace muchos años en México, y muchas de las personas que están aquí, en Chile la llamamos habitabilidad en territorios vulnerables. Creemos y tenemos una especie de vocación por eso, que es nuestra obligación como arquitectos y como urbanistas preocuparnos por estas grandes zonas de nuestras ciudades donde viven los más pobres, que son los que tienen más problemas. Entonces tenemos una orientación de trabajar, personalmente yo siempre, con las comunidades y en los sectores populares. Pero como también me gustan los problemas reales, trabajamos en conjunto con personas reales que están en el gobierno. Chile todo es más chico, entonces yo tengo muchos exalumnos con los años, y en este caso hay un exalumno que hizo la tesis de magíster conmigo en Chile, que él ahora es el director de obras municipales. No sé cuál es el equivalente en México, es el que da los permisos en un municipio, ¿no? ¿Se llama así? No sé. Director de Desarrollo Urbano. Bueno, él es una persona en una comuna muy grande de Santiago, y a pesar de que es una persona que tiene un cargo muy importante, con muchas presiones, tiene un espíritu académico importante. Entonces hemos colaborado con él y con otras personas, pero en este caso fue con él, y él nos lleva sus problemas. Entonces, con otro profesor, Orlando Vigorú, otro arquitecto, fuimos a visitar un par de los problemas más candentes que tenían en la comuna de La Florida, que es un sector mixto, medio, era popular originalmente y ha llegado mucha población de clase media. Entonces tenía un problema que no sabían qué hacer con él. Entonces hicimos un taller de arquitectura en eso, trabajando con las comunidades, y fue una de las experiencias más interesantes que me ha tocado en los últimos años. Entonces decidí que iba a traerla, porque estoy segura que no es una experiencia ni un problema chileno. Esto se ve en todas las ciudades latinoamericanas, con distintos tonos tal vez, ¿no? Algunos más fuertes que otros, pero creo que nos permite entender algo de lo que está pasando y preguntarnos. Yo no voy a terminar, voy a mostrarles algunas de las soluciones que salieron en conjunto y que los alumnos algunos desarrollaron, pero lo que me interesa es que pensemos en el problema. Es un problema que estamos viendo todos los días en nuestras ciudades, que son, lo sabemos y hemos repetido tanto que ya ni sentimos, ¿no? Que son sociedades divididas, que nuestros barrios están segregados, que tenemos muros y todo tipo de barreras de separación entre los barrios, que hay miedo, basta oír las noticias, leer los periódicos, desconfianza, que cada vez la gente quiere ponerse más alambres eléctricos y sistemas de defensa y policías privados. Hay una violencia simbólica en las ciudades muy fuerte, que también se transforma en violencia física, y hay rabia también, uno lo aprecia, ¿no? De alguna manera lo sienten en las ciudades. ¿Qué pasa cuando hablamos de ciudad dividida? ¿Dividida en qué? Por una parte tenemos los sectores altos, hablamos de este urbanismo insular que hablaba ayer Sergio de Antier, lo que nos presentaba el año pasado Catherine Paquet muy bien. Ellos estaban estudiando sectores altos de la Ciudad de México y era bien interesante esta sensación de isla. Ya estaban haciendo encuestas a los sectores más altos
y cómo están encerrados en estas islas, ¿no? Por otra parte están los sectores populares, de los cuales yo les he hecho ya más de una presentación. Está por una parte la irregularidad, que es lo más normal en México todavía, y en la mayor parte de los países latinoamericanos, lo hemos visto en Colombia, en las presentaciones en los distintos países. Y por otra parte están estos conjuntos urbanos masivos, que México yo creo que se está llevando las palmas, lo más grande de lo más grande se está haciendo en México. Y que, como hemos presentado en otras oportunidades, está generando problemas que a mediano plazo van a ser, tal vez, en mi opinión, peores que los que han tenido los sectores irregulares tradicionales. ¿Qué pasa con los sectores medios en esta ciudad segregada? Y lo pongo como interrogante. ¿En busca de la insularidad? ¿Qué consecuencias estamos viendo en la ciudad? Tenemos zonas urbanas de país desarrollado, hemos visto varias las presentaciones, y en todas nuestras ciudades hay sectores que parecen Miami, ¿no? Hay carreteras súper desarrolladas, edificios, torres, cristales, etcétera, ¿no? Y por otra parte, zonas de país completamente subdesarrollado. Digo, Haití sí, y la presentación de Angie es un extremo en América Latina. Haití, cuando uno ve eso, lo ve más en África o algo así. En América Latina está un poco mejor, y bueno, de eso lo hemos también discutido, pero hay grandes sectores que son del subdesarrollo, sin duda, ¿no? Otra de las características es la inseguridad, de la cual también hemos hablado más de una vez, que nos está definiendo cómo hacemos el urbanismo, cómo construimos nuestras viviendas, cómo vamos a comprar solo a malls cerrados, etcétera. La inseguridad está definiendo cómo hacemos ciudades. La dependencia creciente del automóvil, yo creo que todos lo experimentamos, hasta para llegar aquí todos los días, y de hecho mi mejor ejemplo son Sergio Maruja, que tienen que trasladarse a vivir una semana al centro para poder estar a tiempo en este seminario. Es una cosa ya tal vez extrema en América Latina, no en las ciudades que somos más chicas no es tanto, pero todos estamos con unos problemas de tráfico insolucionables y crecientes. Y sabemos que mientras más coches tengamos no hay solución, está demostrado por los ingenieros de transporte, pero ahí vamos. Con respecto a la calidad de vida, es bastante variable. Los sectores altos tienen un nivel de calidad de vida material igual o a veces superior que en los países desarrollados. Desde luego muy superior que como viven algunos sectores más alternativos en Europa. Aquí los sectores altos tienen un nivel de vida material altísimo, pero pequeño problema. Por una parte, gastan cada vez más en seguridad, porque cada vez se sienten más inseguros y amenazados, y por otra parte no pueden salir y entrar, o están en esta isla. Yo oía a unas personas que se habían trasladado a unas colonias cerca de Santa Fe, que me imagino que son colonias de un muy alto nivel, que entrar y salir era un suplicio, y llegar al trabajo en las mañanas que había unos cuellos de botella tremendo. Entonces, ¿qué es lo que es calidad de vida? Tener todas las cosas materiales en un barrio cerrado, que eso todavía yo creo que no nos lo hemos preguntado suficiente, ¿no? ¿Qué pasa con los sectores populares? Han mejorado en América Latina en general, y cuando uno veía la presentación de Angie, sí lo nota. En las colonias populares, las barriadas, muchas, en Brasil, las favelas, etcétera, ha habido grandes programas de mejoramiento de favelas, de barriadas en todos nuestros países, que sin duda que han mejorado, pero la diferencia es gigantesca. Los niveles de servicio y de equipamiento son muy bajos, a veces inexistentes, y yo observo una especie de estancamiento, yo diría, de los 90 hacia acá, en lo que está pasando con las colonias populares. Siguen los programas de mejoramiento y eso, pero aquellas que ya recibieron programa, como que ahí se quedaron. ¿Qué está pasando ahí? Por aparte, los sectores medios en toda América Latina han aumentado en proporción. Hay más clase media en América Latina. Eso es bueno para nosotros, quiere decir que somos sociedades que estamos prosperando. Estos sectores han mejorado su calidad de vida. Sin duda, eso lo muestran todas las cifras, lo vemos en la forma que nos vestimos, en la forma que hablamos, etcétera. Pero, ¿qué pasa con su calidad de vida? Por una parte, quieren aislarse de los sectores populares, no quieren vivir. Su tema, y lo voy a explicar, a avanzar más adelante, dicen, por seguridad y también por otras razones que van a aparecer.
¿Qué sucede en los bordes? Esto es lo que voy a hablar ahora, en los bordes entre estos sectores. Y ahora que lo he estado trabajando y con la experiencia que tuvimos en este taller de arquitectura, que fue muy impactante, ha sido de las experiencias fuertes que me ha tocado, los he visto claramente que son como heridas en la ciudad que intentan ser ignoradas. Todos tratamos de ser ignorados. Este cuate nuestro, que es el director de obras municipales, nos llevó a uno de sus peores problemas. Y ya analizándolo y viendo todo lo que hicimos, yo lo visualicé como una herida realmente en la ciudad que no sabemos y tratamos de ignorarlas, ¿no? No existe. Aquí hay una barriada, aquí hay un sector medio, ¿qué hacemos? Pero también son símbolos de nuestra desigualdad, son símbolos de la desigualdad de todas nuestras sociedades. Ahora, ¿qué hacer con ellos? Este fue el problema que nos pusieron, ¿no? No se veía muy sencillito, ¿no? ¿Qué están haciendo los sectores altos? Los muros, las carreteras, las islas urbanas, de todo lo que ya hablamos. Eso lo están haciendo cada vez más. Aquí ustedes lo ven y lo observan todos los días. Pero el problema que no está resuelto son los límites entre los sectores medios y los sectores populares. No está resuelto. ¿Por qué no quiere? Ah, es para allá. No. Ahora que le hicieron esto. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, entonces les digo que llegamos a uno de estos problemas y nos pusieron ahí diciendo, aquí no sabemos qué hacer, ¿no? Es una de las comunas más grandes de Santiago, a ver qué se les ocurre. Y llegamos a el barrio La Loma y sus alrededores. Una situación original de una barrera entre este barrio y un barrio de clase media ascendente. Hay muchos barrios nuevos de estos en Santiago de Chile, en esta zona del oriente, que era campo y que va subiendo por la cordillera, que era bastante bonita, y se han construido muchos de estos conjuntos habitaciones no tan grandes y que tienen una vista a la cordillera muy bonita, muy agradable, y de repente ahí había antes enquistado una barriada en un cerro, por eso se llama La Loma, muchísimo antes, 20 o 30 años antes que llegaran los otros, ¿no? Y habían dos comunidades enfrentadas. De hecho, el municipio estaba muy con problemas de esto porque el sector de clase media ascendente estaba protestando contra la inseguridad que le generaba un parque urbano, del cual vamos a ver, un pequeño parque urbano. Analizamos qué pasaba en el entorno, descubrimos una serie de cosas y lo que hicimos, y fue muy interesante como ejercicio académico, y creo que es importante que nosotros desde las universidades veamos esto, porque podemos hacer algo, eso es lo que descubrimos nosotros, y yo creo que es muy importante que lo hagamos en este sentido, ¿no? Al abrir la perspectiva al entorno, como les voy a mostrar, se abrieron nuevas posibilidades, aparecieron potenciales muy interesantes, y llegaron los alumnos a propuestas y algunos proyectos que ahora están colgados en el municipio, se están discutiendo, todos contentos, los alumnos felices, también en el municipio, pero entre medio tuvimos reacciones de los grupos, que fue de la parte que a mí personalmente más me impactó y que todavía estoy asimilando, y vamos a hablar de eso más adelante, cómo reaccionar. Lo que está con rojo es un pequeño cerrito, lo van a ver luego, es una loma, por eso se llama el Cerro La Loma, y abajo azul es el barrio que se llama Cumalén, ahí está, Cumelén me parece que es, Cumelén, un barrio de estos, les voy a mostrar fotos, de clase media ascendente, con las casas muy bonitas, etcétera, y ese parquecito era el motivo de la discordia, terrible. El fraccionador que hizo estos barrios, este barrio en especial, en Chile por ley, todo fraccionamiento tiene que tener, y creo que aquí también, un porcentaje de área verde. Entonces dijo, el área verde la uso para separarme de la barriada, allá le llaman campamento cuando es originalmente, pero una zona informal, ¿no? Que era la única, todo eso era campo, y en ese cerrito 30 años antes habían llegado estas gentes. Entonces lo que hizo el fraccionador abajo, hizo este parque con unos desniveles grandísimos y le puso un muro en el borde rojo del lado izquierdo, le puso un muro para que no se viera ni pasaran los pobres de arriba.
y ese muro estaba siendo destrozado, como ustedes van a ver en fotos. Esto es una vista, el parquecito, aunque es chiquito, tiene árboles, se ve agradable, y aquí a la derecha está el muro de la barriada, de la loma, que van a ver más adelante que está bastante peor. Ese es el Cerro de la Loma, y es la vista desde el cerro. De hecho, la mejor vista, aunque toda la zona tiene bonita vista a la cordillera, la loma tiene una vista a la ciudad fantástica. Ellos llegaron 40 años antes, ¿no? Descubrimos que además de eso, y en un mar de estos fraccionamientos de clase media, había otra fila, en realidad ni siquiera da para una manzana de casas allá arriba, que fuimos detectando cosas diferentes, ¿no? Que se unía a la misma calidad y al mismo tipo de población que esto, ¿no? Este es el corte más o menos, solo rápido para que tengan una idea que no es un gran cerro. Este es el barrio Cumelén. Estos eran lo que protestaban todas las semanas y protestan al municipio de la inseguridad que les produce tener. Y esto es como se ve el muro. Entonces, son todos trabajos, hay partes de los trabajos de los distintos alumnos de los análisis que hicimos, ¿no? Ustedes ven. La primera vez mandamos a los alumnos a observar, nosotros habíamos ido antes, habíamos elegido el lugar, y cuando regresaron les dijimos, ¿qué les pareció? Y por eso una de las palabras que uso por ahí es, una alumna dijo, violencia, no dijo nada más que violencia. Pero al pasar, al estar ahí en la zona, se sentía la violencia de estos muros que los habían rehecho en el municipio, y creo que lo siguen, creo que ya no, pero los habían rehecho muchas veces, y los de arriba los rompían. Según los de arriba no son solo ellos, sino los chavos de abajo también que van a tomar y a pasarla bien al parque, pero siempre estaban destruidos los muros, ¿no? Entonces la problemática que hay, segregación, poca pertenencia, indiferencia, y ustedes ven el estado de abandono que se ve esto, ¿no? Bueno, el sector 1 es la loma. Nosotros lo que hicimos una mirada más atrásito y miramos qué está pasando. Entonces vimos que había la loma, el 2 era el problemático, se suponía, pero vimos que el 3 era igual que el 2 y el 4 era igual al 1. Alrededor habían más de los sectores altos, hay más todavía, pero además había un gigantesco terreno, eso que está en gris, junto. Porque lo que sí nos dimos cuenta que ahí mirando esa barrera, y eso no teníamos nada que hacer, ¿no? Entonces por eso miramos un poco más atrás, hicimos un análisis un poco más grande, urbano, y bueno, ahí están las características de cada uno de los barrios, el sector de clase media ascendiente abajo, no se alcanza a ver muy claramente, pero frente a las casas hay una altura entre 2 metros y 3 metros antes de subir al parque. Lo hizo el fraccionador de abajo para separar, y entonces hay entrada al parque para los de abajo teóricamente, pero con reja y con llave. Cortado, no es un muro, es un muro que da a la calle esta que solo es del fraccionamiento de abajo. El fraccionamiento de abajo tiene cada calle cerrada con reja, cosa que no es legal ni en Chile ni aquí, pero igual lo hacen los sectores medios, ¿no? Y lo seguirán haciendo. Entonces descubrimos estos otros sectores, Monteverde, que era la otra colonia que les mostré, que también era clase media, ustedes pueden ver que se ve bastante elegante, son fraccionamientos bastante buenos, en una zona que tiene una vista a la cordillera muy bonita, y esta otra hilera de casas que era un antiguo, una barriada realmente que ya está más consolidada porque llevan mucho tiempo ahí, pero que era solo uno. Estos son los sectores altos, los dos altos, que son Jardín del Edén era el otro y Cumelén. Estos tienen el mismo tipo de problemas con estos pobladores que hablan así de ellos muy despectivamente, que según ellos son los que les roban, etcétera, ¿no? Esto es nada más rápido las vistas. Estas son las barreras. Empezamos a analizar los límites entre estos dos barrios y encontramos que era bastante deprimente, ¿no? Algunas calles no tienen continuidad, todo eso ustedes lo viven y lo observan diariamente aquí en la Ciudad de México, porque no es privativo ni de Santiago de la Ciudad de México. En toda América Latina hacemos las mismas cosas. Barreras, calles que no continúan, rejas, muchas rejas. Y esta violencia, esta rabia que dice se ve en los rayados de las calles, de los muros. Siempre son las pandillas, los temores de estas zonas. Ustedes se fijan que hay un problema mayor.
Entonces nos fuimos a ver las comunidades, que es lo que a mí más me apasiona y que he descubierto ya hace muchos años que cambia absolutamente la manera de hacer ciudad. Partimos con los alumnos, los señores de la Loma nos recibieron el primer día. Tuvimos reunión con el sector popular, nos recibieron en su centro comunitario, los alumnos empezaron a ir. De hecho, en la escuela, yo no lo he agregado, doy clase en 2 universidades, pero en esta, la Universidad Católica, hay alumnos bastante fresas, ¿no? Que no, en general no conocen sector popular y estaban encantados. Para ellos fue un descubrimiento porque nos recibieron muy bien, habían una cantidad de actividades, una vida en esa lomita, en ese cerro ahí, que estaban impresionados los alumnos y empezaron a estudiarlo con mucho detalle. Se hizo un levantamiento muy detallado de todo lo que pasaba ahí, descubrieron que había desde tienditas a actividades de distinto tipo, que hacían actividades distintos días a distinta hora, etcétera. Y en los barrios de abajo, muerto. Nunca se pudo hablar con nadie. El municipio siempre nos hace los contactos cuando trabajamos con los municipios. No lograron en 2 meses la gente del desarrollo social del municipio contactar a las comunidades de abajo, que son las clases nuevas ascendentes. Y sí tuvimos una reunión cuando ya faltaba 1 mes para terminar el proyecto, y ya les hablaré de eso. Pero la Loma fue un descubrimiento increíble para los alumnos, los que conocemos sector popular de antes, no era tanto descubrimiento, pero siempre es fascinante ver la vida que se da en estos sectores populares, ¿no? Eso es algo que también me ha dejado a mí pensando de cómo estamos haciendo ciudad y hacia dónde vamos y qué es lo que perdemos con el tipo de ciudad moderna, ¿no? Bueno, ahí están todas las actividades que vieron, que encontraron, etcétera, el centro comunitario, la multicancha. Pero también miramos el plano de toda la comuna y resulta que descubrimos que ese espacio gris que estaba enrejado y perdido, pues sí estaba pensado como un parque, ¿no? Entonces juntamos este pequeño parquecito y dijimos, ¿y qué si lo hacemos como una continuación? Y ahí en esta etapa del taller les pedimos un master plan por grupos, habían 3 master plan, creo que traje uno de ellos, y la cosa cambió totalmente, o sea, las posibilidades empezaron a abrirse, ¿no? Porque ya esta barrera, este parquecito que tiene unas 30 metros de un lado a otro y también está en pendiente, que no tenía arreglo con este muro y esta lucha constante, pasaba a ser parte de un gran parque que, si ustedes ven, está al centro de esa comuna, que es una de las comunas más pobladas de Santiago y más emergentes. Es una comuna que está recibiendo clase media ascendente de forma muy fuerte. Tiene uno de los sectores de mall, porque ya no es un mall, gigantescos, etcétera, ¿no? Entonces ahí se nos unían los 2 parques y esto empezó a adquirir una connotación completamente distinta, al grado de que aquí ustedes ven ya propuestas de los alumnos en que se hacía un gran parque, se descubrió que habían otras áreas verdes, entonces ya empezamos a armar esto que… ¿quién fue el que presentó esto de los parques en Europa? El muchacho. ¿Sí? ¿Leszek? Sí, no, Leszek desde luego el año pasado, que hizo un trabajo precioso, pero hoy este muchacho griego, ¿no? O bueno, o alguno de ellos habló, sí, en este evento, habló de que en Europa está claro que esta unión entre parques y áreas verdes en las ciudades da una riqueza especial, sin duda que le da una fuerza, y nos dimos cuenta que nosotros logramos hacer ese parque, empiezan a abrirse muchas posibilidades y de hecho echaron a volar su imaginación los alumnos, salieron ideas lindísimas, ciclovías, un gran parque familiar en que ya van a venir de otras zonas, pasaba a otro nivel. Pero para mí una de las cosas más interesantes fue el análisis que hizo una alumna portuguesa. Nosotros tenemos alumnos extranjeros, esta vez teníamos una italiana, una portuguesa. Y la portuguesa juntó los 4 barrios que habíamos descubierto y hizo un ejercicio, era muy buena para lo conceptual, no era muy buena diseñando. Dijo, ¿qué pueden dar un barrio a otro? Y lo interesante, que lo comprobamos muy adelante, que el barrio popular tenía muchas cosas que darle a los otros, muchísimas cosas. Y los otros no tenían nada que darle, ni querían darle a los otros. Entonces hay uno de los que no pude poner de los planos con unas flechitas que marcaban quién le podía dar qué. Entonces empezó a aparecer el barrio popular con otra cara, con un potencial de desarrollo increíble, ¿no? Entonces ya les
les mostraré un poco más adelante el detalle de las propuestas, pero se hicieron una serie de estrategias. ¿Qué pasaba si se hacía un gran paseo peatonal y de bicicletas? Empezaban a hacer posibilidades de abrir comercio. En la fila de abajo, la línea roja que marca en el plano de arriba, que era es un sector, antiguo sector popular, una hilera de casas, pues ahí el comercio podría aparecer. Es una zona en que es un gran parque donde va a empezar a venir mucha gente. Lo mismo pasaría arriba, etcétera, ¿no? Entonces, las posibilidades de hacer un circuito de casi 2 kilómetros de largo como paseo peatonal y como bicicletas, etcétera, ¿no? Muchas posibilidades aparecieron. Aquí hay uno de los master plan y que no voy a entrar en detalle. Lo que interesa es el concepto, que empezó a cambiar la cosa cuando lo vimos desde un poco más arriba. Ya no era la guerra a muerte entre dos grupos, sino es un trozo urbano en que hay un sector popular que tiene mucho que ofrecer, muchísimo que ofrecer si uno le da un cierto impulso. Todo el borde, este muro que les mostré destrozado, las casas, los terrenos del sector popular son terrenos muy grandes porque son muy antiguos y estaban completamente cerrados. Entonces ahí se planteó un paseo abierto que se une, que es la línea azul en la parte derecha del plano. Se abría un gran paseo y ahí se les abría a todas esas familias del sector popular una posibilidad de poner restaurantes y abrir otro tipo de comercios para la gente que va a ir a pasear este parque, ¿no? Entonces, ellos lo entendieron, platicando con las comunidades lo entendieron y les empezó a parecer interesante, etcétera. Uno de los peores problemas que hay ahí, por supuesto, como todo sector popular, es la venta de drogas, ¿no? Y los alumnos, después de este master plan, eligieron proyectos individuales. Y una alumna italiana eligió la esquina izquierda abajo, que es de la Loma, que es el lugar donde era la familia que concentraba toda la droga, porque era el último bolsón cerrado. Todas las calles de la Loma estaban cerradas. Y ahí esa casa ella la abría al parque y la transformaba en un restaurante, ¿no? Y realmente uno se da cuenta que uno de los problemas que pasa en estos sectores populares que se transforman en bolsones de la droga, en islas, es como falta de aire, falta de luz, ¿no? Si uno los abre y empieza a abrir posibilidades, resulta que las mismas personas de ahí de la comunidad decían, ¡oh, qué interesante!, ¿no? Entonces fue realmente una experiencia muy bonita, muy impactante. Les digo, en el municipio están encantados, van a tratar de avanzar. De hecho, ya están avanzando, en 10 años o 20 no habían logrado avanzar con el parque, ya están consiguiendo los permisos para el gran parque, etcétera, ¿no? Aparecieron muchas ideas, un anfiteatro en una zona, una biblioteca, que les voy a mostrar al final uno de los proyectos, lo desarrolló un alumno, una biblioteca con un centro que para la clase media era lo más importante, que va a haber algo de seguridad del municipio, que no tienen por qué estar separados, está muy bien, ¿no? Aparecían negocios de arriendos de bicicletas, de arreglos de bicicletas, zonas de estacionamiento, etcétera, comercios, etcétera. Salieron una serie de proyectos, ¿no? Estas son las propuestas, no voy a entrar en detalle, pero como les digo, biblioteca, anfiteatro, un puente peatonal, porque la calle que divide los dos parques estaba en una quebrada hacia abajo, entonces uno de los alumnos o alumnas, no me acuerdo, diseñó un puente peatonal muy bonito y para bicicletas, para unir los dos sectores del parque, y aparecieron, les digo, esta es una de las propuestas que se llama Paseo Largo La Florida, ¿no? Entonces ya pasamos de una pelea casi a muerte que llevan varios años las comunidades enfrentadas a una serie de posibilidades, ¿no? Ahí está el corte del parque, abajo está el barrio de Sector Alto, etcétera, ¿no? Y esta creo que es la última que tengo, pero después les voy a hacer el resumen. Esto, el acceso del parque a mano, no, la anterior tengo que mostrar, ahí. Acá donde está la flecha azul, en el acceso del parque a la derecha, ahí este alumno planteó el portal del bosque, le puso, no me acuerdo, a su proyecto, portal del parque. Un acceso en que lo de arriba es una biblioteca municipal que se junta con la parte de arriba del parque y abajo tiene una serie de oficinas municipales y podía tener arriendo de bicicleta, etcétera, ¿no? Era un proyecto que le empezó a dar sentido y que es muy posible de lograr en esta zona, ¿no? Creo que ahí se acaba.
con respecto a la reacción de las comunidades, que fue una de las cosas impactantes, les decía yo, el sector popular inmediatamente nos recibió, nos contó qué estaba haciendo, se vio una vida urbana, hicieron bastante análisis de todo lo que sucedía, varios proyectos tomaron casas del sector popular y les hicieron un aparato comercial hecho a la medida, digamos, unos tenían taller de carpintería, otros de otra cosa, entonces el proyecto específico de arquitectura fue para esa familia. Pero ya íbamos bastante avanzado, habíamos hecho ya el Western Master Plan y reunión con el sector de clase media ascendente. Fuimos un sábado de la mañana con el directorio de las municipales, el ayudante, y fuimos algunos alumnos. Nos recibieron en la calle, en una de estas calles que tienen rejas, estuvimos ahí como 2 horas y media, y recibimos un nivel de agresión verbal impresionante, realmente impactante, ¿no? Porque la gente estaba indignada, pero indignada abajo, pero indignada no solo porque estos de arriba nos vienen a robar y hablaban mucho de eso y nos vienen a romper, y etcétera, etcétera, pero estaban indignados con nosotros, con la gente del municipio y con nosotros de la universidad. ¿Cómo se nos ocurría que íbamos a hacer que pasara más gente por la ventana de su casa cuando ese parque era de ellos? Ellos saben que los parques son públicos, pero estaban indignados, pero a un nivel de violencia que desgraciadamente no lo filmamos porque sería realmente interesante que la gente se viera, ¿no?, al nivel de violencia. Esto fue largo y el director de los municipales es una persona muy serena, muy tranquila, nunca nadie de nosotros se exaltó, excepto uno de los alumnos, un muchacho joven que es uno de los líderes de nuestras marchas, yo ni sabía en ese momento, pero él explotó y se puso al mismo nivel de voz que una de las señoras que era muy agresiva y que nos gritaba que nos imaginábamos que nosotros les íbamos a proponer llevarle más gente ahí al frente, que querían más muros y más rejas y no sé. Este muchacho se indignó y explotó y fue muy bonito, porque él les dijo, no, fue muy bonito porque él realmente de corazón les decía, nosotros queremos ser arquitectos trabajando con la realidad. Nosotros venimos aquí a ayudarles a ustedes, no queremos hacer casas para ricos, queremos aprender, esto es un problema para hacerle mejor la vida a ustedes, y ustedes lo que quieren es cerrarse más, quieren vivir más encerrados, más rejas. Pero estuve hablando así mucho rato porque fue una explosión que fue impactante, pero fue muy, muy bonita, ¿no? Porque realmente el muchacho estaba convencido que quería ser un arquitecto de la realidad, trabajar con los problemas de ahora, ¿no? Eso calmó a esta señora, a la que más nos gritaba de todo, y se fue ella, ¿no? Y los otros ya seguimos platicando y todo, y para mi sorpresa, uno de los señores, porque eran bastantes señores ahí, que era más pausado y todo, y que había dicho, no, yo manejo un taxi, y yo sé, decía, qué tipos de gente suben arriba, son 3 metros de diferencia, pero hablaban de este sector, la Loma, como la perdición, la droga, etcétera. Yo sé qué tipo de gente llevo para arriba. Y esos extranjeros, nosotros estamos recibiendo mucha migración, especialmente peruana. Ustedes saben siempre que en los sectores más bajos de la sociedad hay reacción contra, ¿no? Decía, eso, entre medio dijo, esos extranjeros, pero decía, gentes malas, y yo subo allá arriba en mi taxi. Bueno, a la medida que pasó el tiempo, él se le olvidó lo que había dicho ahí, y resultó que él confesó que había sido uno de los invasores originales de la Loma, 40 años antes. Y ahora, que es un señor que tiene un taxi, que le va bastante bien, compró una casa al banco y todo y el odio con que hablaban de los de arriba al principio. Entonces les digo, yo aquí más que venir a mostrarles un gran proyecto, yo creo que son temas que debemos pensar, porque a mí me ha dejado, en Chile hay una expresión chistosa que es marcando ocupado, como uno llama al teléfono y marca ocupado, porque como que pensando, ¿no? O sea, hay unos niveles de violencia que son totalmente irracionales, le echan la culpa a estos sectores y los vamos cerrando y vamos dando todas las facilidades para que la droga se inserte ahí y se quede, porque ahí están las calles cerradas, oscuro, a la gente le da miedo entrar. Entonces, si esto le dábamos vuelta, y fue muy bonito como los alumnos lograron visualizar y entre todos lo hicimos, y lo transformamos en un gran centro de servicios. Habían cantidad de cosas interesantes, peluquerías, comidas preparadas, señoras que sabían hacer quién sabe qué. Aparecieron una cantidad de potencial al dar vuelta a esto que ha sido realmente ejemplar.
Les quería compartir esta experiencia porque yo creo que es algo que en América Latina tenemos a mano, que no lo apreciamos, que seguimos rigiéndonos por las normas de las inmobiliarias que lo que quieren es poner más muros porque ellos venden seguridad con electricidad, con guardias, con etcétera. Y estamos llegando a callejones sin salida. Y yo creo que este tipo de experiencia, por lo menos a mí, me abre una esperanza de que podemos encontrar salidas nuevas. Y ustedes que son jóvenes en su mayoría y todo, son las ciudades en que van a trabajar y los problemas que van a trabajar. Vamos a ver muchos proyectos en Dubái, etcétera, pero los problemas con los que vamos a trabajar todos los días son de este tipo. Y yo espero que por aquí encontremos un camino de salida. Así que muchas gracias.